Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis como cada semana con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que nos acompañan en este espacio de noticias, jóvenes universitarios de la carrera de comunicación y también de la carrera de administración. Le decía, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Roberto Zavala y también Luciano Martínez. Con ellos siempre, y como todos, siempre es un gusto compartir los micrófonos. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, hoy vamos a ir con el tema de los bajos salarios en los jóvenes universitarios. Y déjeme decirle, a pesar de que están con bajos salarios, porque dicen que mensualmente no rebasan los 6,000 pesos de salario, o al menos el 38%, también hay que decir lo que es los universitarios, aquellos que se incorporan ya en el ámbito laboral, pues la gran mayoría sin seguridad social. Este es el tema que vamos a poner sobre la mesa. Y bueno, primero saludo, por supuesto, a Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un gusto estar aquí, como siempre, cada jueves. Muy contento de estar aquí. Espero volver a ser invitado porque disfruto mucho el estar compartiendo mi opinión con mi compañero, contigo y en general con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. También Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder participar en esta mesa. Un saludo a mi compañero, un saludo al auditorio. Gracias, Luciano Martínez. Y bueno, bienvenidos, Juan Roberto y Luciano, y los saludamos a la distancia. Bueno, pues vamos a poner el tema. Le decía hace unos instantes cuál es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Luciano, iniciamos contigo, ¿te parece? Jóvenes universitarios con bajos salarios y sin seguridad social. En promedio, dicen las estadísticas a nivel nacional, un 38%. Sí, bueno, no es una situación desconocida. Creo que en nuestro país generalmente estamos hablando de la falta de puestos de trabajo, y creo que generalmente esta parte también afecta directamente a los jóvenes. Y creo que somos el sector, tal vez uno de los sectores que peor la llevan en este aspecto en cuanto a número de personas desocupadas, porque mucho se habla también en nuestro país. La crítica creo que más grande que ha recibido en este aspecto es que generalmente las carreras no están enfocadas 100% hacia los puestos de trabajo que se están librando y hacia los puestos también que están trayendo hacia nuestro sector, con lo cual esa misma situación termina afectándonos. Entonces es algo que no es nuevo, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que se ve, ¿cómo lo puedo decir?, pues más afectado o mucho más grave ahora también con la pandemia, en momentos donde empresarios también tuvieron que tomar decisiones, y muchas de ellas fue pues despedir. Y recordemos que hace poco en una mesa que tocábamos justamente fue esa parte de los puestos que decidieron quitar, o las personas que decidieron retirar. Muchos de los empresarios fue específicamente a los jóvenes, y dejaron muchos de ellos a las personas mayores que tienen responsabilidades tal vez más grandes. Hablamos de familia específicamente, y por eso son los números que hoy se están reflejando, y que seguramente se mantendrán hasta por 1 o 2 años más, porque la reactivación económica no quiere decir que van a reaparecer esos puestos de trabajo. Y hablando del salario, pues bueno, estamos también en un país que generalmente paga muy mal. No importa si eres un profesionista titulado o no, al final del día estamos en un país que se caracteriza por eso específicamente, por pagar muy mal, no importa cuál sea el puesto. ¿Y sin seguridad social? Es otro detalle. Generalmente pues se busca eso. Digamos que está la ley por un lado, te dice una cosa, pero por alguna razón, no sé cuál, no creo que solamente sea la parte esta de ahorrar dinero, creo que tiene que ver con otra cosa. No sé si tienen miedo algunos de los patrones o de los jefes que la gente no aguante en los puestos de trabajo, y no se quieren arriesgar tan pronto con el seguro social. Y otra crítica que también tienen los jóvenes es esa parte, ¿no?, que no aguantan muchas veces en los puestos de trabajo. No quiero justificar ni quiero decir que por eso está muy bien que no den seguro social. El seguro social es por ley y deberíamos de tenerlos todos, absolutamente todos.
pero es una situación que se vive en nuestro país y habrá que ver cuáles son los motivos y sobre todo generar un tipo de propuestas o un par de propuestas que puedan darle solución a este tipo de situaciones. Los jóvenes universitarios que logran incorporarse al mercado laboral padecen de salarios bajos. Juan Roberto Zavala, decíamos, en promedio, de acuerdo a cifras estadísticas, ganan menos de 6,000 pesos mensuales. Y decíamos, además, no cuentan con una seguridad social. Juan Roberto. La verdad es que es un tema pero bastante interesante, Claudia. Es una realidad que nosotros los universitarios y jóvenes egresados estamos viviendo, porque el panorama que tenemos nosotros los jóvenes es desalentador y desde luego que desmotivador. Y es que son los bajos salarios, como mencionas, que se ofrecen en el país, incluso más bajos que los ingresos de un vendedor ambulante, sin mencionar las escasas oportunidades laborales por falta de experiencia. Esto desde luego que se ven muchísimo más atractivas las opciones de la economía informal. Creo que es la dura realidad de ser universitario en México, porque hablamos que un 50% de los egresados trabaja en sectores donde no requieren estudios de nivel superior, un 25% se emplea en la economía informal, y del otro 25%, como mencionaste, un 38% de esos egresados tienen un sueldo de 6,000 pesos mensuales en promedio, de acuerdo a la última actualización que hubo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estamos hablando que un vendedor ambulante tiene ingresos netos por entre los 10,000 a 15,000 pesos en nuestro país. Siempre he pensado, sin duda alguna, sin afán de ser pretencioso, sin afán de menospreciar a las demás generaciones, pero creo que nosotros ya hicimos nuestro trabajo como jóvenes. Creo que somos la generación más preparada y menos remunerada a la vez, porque además de que se nos exigen idiomas, se nos exigen maestrías y doctorados o posgrados para poder entrar o recurrir a las empresas. Hoy en día es más difícil, creo, en mi opinión. Creo firmemente que en nuestro país los beneficios potenciales de la educación superior todavía son muy, pero muy, muy limitados. Sigue habiendo un grado importante de frustración tanto de los egresados como de los empleadores, pero no todo es culpa de los empleadores, Claudia, ni de los empresarios. También mucho tiene que ver el sistema educativo en el que nos encontramos. Es un sistema educativo muy viejo, creo, donde ya no se está adecuando completamente el sistema con la demanda futura del mercado laboral. Es decir, el lado tecnológico. Creo que es un sistema obsoleto. Debe haber una alineación del sistema de educación superior. Respecto a la seguridad social, a semejanza o en comparación de otras economías de Latinoamérica, Claudia, en México ha disminuido la protección social de los trabajadores desde los años 70, no es algo reciente. La explicación de esto creo yo que es en los cambios sectoriales de empleos. En México se estima que 1 de cada 5 negocios brinda protección social a sus trabajadores, lo cual es totalmente desalentador para los egresados y para los universitarios. Hay especialistas que aseguran que esto se debe, ahorita que tocabas el tema de la preparación, de la capacitación. Sin embargo, hay quienes aseguran que los egresados carecen de conocimientos que demanda el mercado laboral, porque los modelos educativos, dicen, no están alineados con la realidad. Luciano Martínez. Sí, es una situación bastante incómoda y pesada, yo creo, de poder reconocer. Sí es cierto, tenemos o nos han exigido muchas cosas, nos exigen, por ejemplo, un idioma, un nivel por ejemplo, de inglés para poder egresar de una licenciatura. A lo mejor era algo que no se hacía antes y te piden cierto dominio de ese idioma, y seguramente si uno quiere estudiar maestría, pues te piden todavía una certificación en otro idioma, generalmente siempre va a ser el inglés. Entonces sí es cierto, somos una generación a la que se le exige mucho, pero esta parte contrasta o no tiene nada que ver con lo que ofrece el mercado o con el tipo de inversiones que a veces llegan a nuestro, por ejemplo, si hacemos este análisis pues con nuestro estado. Yo creo que hay un ejemplo bastante palpable en esta situación de cómo digamos, no queda, ¿cómo se puede decir? Pues sí, no queda de la mejor manera. Tenemos una universidad politécnica, la cual tiene una carrera, digamos, de programador. No reconozco exactamente el nombre de la carrera, pero son programadores. Esto quiere decir que necesitamos empresas tecnológicas que ofrezcan el mercado o puestos de empleo para todos estos egresados de este tipo de carreras, tanto para ingenieros y programadores. Resulta que no tenemos ese tipo de inversión en el grado
de gente que sale. Tan es así que la mayoría de todos estos egresados hoy están en otro estado. Principalmente están en Monterrey y en Ciudad de México. Todas estas personas que son muy talentosas, que son personas que han recibido una gran preparación y que son muy competitivos, al final del día en nuestro estado no encuentran un lugar. No han podido traer ese tipo de inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, otro tipo de puestos de trabajo disponibles en el estado que no quedan con el tipo de carreras o el tipo de egresados que tenemos en este momento, con lo cual terminamos siempre o la mayoría de los jóvenes terminan por irse. Y del otro lado, en la parte, si hablamos de los puestos de trabajo que sí hay, por ejemplo, en nuestra ciudad, que tienen que ver mucho con la parte de las ciencias sociales, pues está saturado. Tenemos mucha gente también egresada en esta parte de las ciencias sociales, desde psicólogos, comunicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Todo este tipo de carreras, maestros, por ejemplo, estamos tan saturados que al final pues no tenemos tampoco esos puestos de trabajo. Le estamos dando tanta importancia a seguir ofreciendo este tipo de carreras que al final pues terminamos por saturar el mercado. Entonces no hay un análisis ni en las universidades ni en los gobiernos para poder definir qué es lo que le conviene a cada lugar. Es muy importante que empecemos a definir las zonas y que podamos ofrecer carreras que también se puedan sostener de acuerdo a los municipios y bueno, más que nada al estado en el que vivimos. Pero eso no es nada nuevo, realmente las autoridades, hablando del nivel educativo, pues ha dejado avanzar el problema, porque esto ya tiene años. Sí, y no se le ve una solución real. Hace poco también pensaba, se van a abrir estas universidades, creo que se llaman Benito Juárez, que son parte del gobierno federal. Así es. Y, por ejemplo, están ofreciendo en el caso del municipio de Aldama, donde, pues bueno, generalmente lo relacionamos mucho con esta parte que es una zona ganadera. Se va a ofrecer, por ejemplo, la carrera de médico veterinario, si no me equivoco, y el detalle es, bueno, ¿cuántos egresados vas a tener? ¿Durante cuánto tiempo quieres que se dé esa carrera? Y porque al final creo que va a pasar exactamente lo mismo con todos, ¿no? Vas a saturar el mercado de médicos veterinarios y ¿dónde los vas a meter a trabajar? Al final sí pueden trabajar para ellos mismos, pueden poner sus propias empresas, pero igual se va a saturar. ¿Cuántos médicos veterinarios vas a tener en esa zona? Es una situación que hay que analizar. Sí se ofrece en la universidad, sí es cierto, más jóvenes van a tener acceso, más jóvenes van a estar educados y van a tener ese grado universitario, pero al final pues van a terminar haciendo cualquier otra cosa. Tú eres un egresado, bueno, universitario, precisamente de una de las carreras saturadas. Así es. Que es de la carrera de comunicación, al igual que Juan Roberto Zavala, también saturada, la carrera de administración. Muy saturada, es una dura realidad, pero como te digo, no todo es culpa de los empleadores ni de los empresarios. Creo que la educación en México, insisto, Claudia, sigue muy, muy obsoleta. Definitivamente, como mencionó Luciano, no va alineada a las necesidades tecnológicas de las empresas. Respecto a la difícil obtención del empleo, creo que es desde siempre esa negación de obtención de empleo por falta de experiencia. Creo que eso lo han lidiado las otras generaciones. Debe haber una sinergia entre las universidades y las empresas, una mayor conexión para abrir vacantes de empleo, prácticas profesionales, y esto teóricamente ya se hace, pero son contados los jóvenes que obtienen un empleo o una beca de prácticas profesionales por medio de la universidad. Aquí el detalle también, y que es un dato muy, muy triste, es que de los egresados, de acuerdo a la última actualización de la OCDE, el 45% de egresados salen con un nivel insatisfactorio de su universidad, es decir, que no están preparados para ejercer su carrera dentro de las empresas o en el ámbito público. Eso también es muy, muy triste porque nos habla de un casi 50%, la mitad, 5 de cada 10 jóvenes salen sin preparación académica para llevar a cabo estos empleos. Es muy desalentador, muy asombroso esta cifra que investigué ayer, y pues bueno, eso nos habla de la poca preparación que tienen los jóvenes hoy en día. Con esto nos vamos a una pausa, es el momento de hacer un corte, pero regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. A mí
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En H-E-B nos adelantamos. Aprovecha 40% de descuento en todos los juguetes importados de las siguientes marcas: Carrera, Jax Pacific, VTech, Suru, WinFat y más. Vigencia el 9 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia. Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad. Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021. Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues sembrando lo mejor. Experiencia. En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo Decal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal, es experiencia para tu campo. Regresamos en esta mesa de análisis, Luciano Martínez, Juan Roberto Zavala, hoy con los jóvenes universitarios. Decíamos que si bien es cierto, tienen bajos salarios los universitarios, una vez que ya pues ingresan en el ámbito laboral, decíamos no hay una seguridad social, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. Las estadísticas demuestran que 6 de cada 10 asalariados pues realmente no las disfrutan o de manera parcial. Yo recuerdo una joven, decía que ella había salido de la carrera, o había terminado la carrera universitaria, le ofrecen un trabajo de 9 de la mañana a las 18 horas, a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ahora sí que ni tiempo extra. Luciano Martínez. Sí, es una situación y más se da mucho en nuestra ciudad esta parte de, pues yo siento que se viola la ley, digo, no me gustaría afirmar al 100%, tampoco me quiero meter en problemas, pero de cierta manera sí parece ser, o no sé si tal vez hasta se aprovechan de la necesidad de muchos de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, de las personas en general, de tener un trabajo, de tener una fuente, con lo cual terminan pues por obligarlos a aceptar este tipo de condiciones en las que estamos hablando de más de 8 horas de trabajo, y en algunas ocasiones prácticamente ni siquiera tienen un día de descanso. Es una situación que es bastante complicada. Sin embargo, también existe mucha necesidad, hay que llevar alimento a casa, hay que tener un recurso, y con lo cual muchas de las personas, digo, si yo tuviera una necesidad, yo terminaría definitivamente por aceptar condiciones de trabajo que se pueden decir que están violando mis derechos, pero es que es la situación que se vive en el país, y uno, por ejemplo, si te quieres defender, ¿qué va a pasar? Al final simplemente te van a desocupar y alguien más va a ocupar ese lugar y va a aceptar esas condiciones. Y tal parece que esa es la tendencia por parte, o al menos de la iniciativa privada. Sí, es un detalle muy fuerte. No sé si también se vayan a aprovechar de la situación que estamos viviendo actualmente. Y cuando empiece, que espero sea pronto, ya una reactivación económica pues mucho más libre, con mayor capacidad, en la cual ya se puedan recuperar más puestos de empleo. Al final creo que también va a haber muchos que se van a ocupar de esa situación, ofreciendo mucho menos dinero, menos creo yo hasta el salario mínimo, y con horarios muy pesados, con el simple hecho de decir, bueno, es que vamos saliendo de una pandemia y por eso esto es lo que te puedo ofrecer. Creo que es una situación muy preocupante y hay que poner mucha atención en eso. Les envían saludos, dice que bueno, les gusta escucharlos cada semana, a Juan Roberto y a Luciano Martínez, dice, son jóvenes bien preparados. También Juan Roberto te envían saludos también esta mañana, y bueno, uno de los comentarios que también nos hacen llegar, dice, lamentable el nivel de trabajos generados, dice, en el Estado por los gobiernos, dice, ni siquiera les importa el propio nivel socioeconómico de su población, dice, además de las compañías que te ofrecen un empleo, pues un empleo mal pagado,
mal remunerado, además no te ofrece ningún beneficio ni derechos, pero eso sí, además de tu rama profesional a la que te postulas, debes cumplir con muchos conocimientos y capacidades laborales para poder obtenerlos. Y coinciden contigo, Juan Roberto Zavala. Totalmente, creo que muchos estamos de acuerdo con esta opinión. Me pareció demasiado interesante, Claudia, el dato que nos brindaste acerca de la seguridad social. Y esto hay que mencionarlo, porque si hablamos de prestaciones laborales, es muy difícil. Más de la mitad del país no tienen prestaciones, ni como tú mencionas, Claudia, vacaciones, aguinaldos, prima vacacional. A la hora de hablar de prestaciones laborales tenemos que dividir en dos sectores, el empleo formal y el empleo informal, que son los que juegan aquí los papeles más importantes. Es un indicador, el empleo formal es un indicador que cuantifica la población que goza de prestaciones sociales, en este caso las vacaciones, el aguinaldo de la prima vacacional y también las mejores condiciones laborales. La formalidad, Claudia, se traduce en ventajas para el trabajador como la seguridad social, mayores remuneraciones, prestaciones laborales, que en conjunto incrementan pues su bienestar y el de su familia. Son componentes que desde luego pues impulsan la productividad laboral y la economía del país. En nuestro país 4 de cada 10 empleos en México tienen acceso a la seguridad social, que al final cuadra con tu cifra que es del 6 de cada 10, pues no tienen acceso a este tipo de prestaciones ni seguridad social. Esto nos habla de la baja importancia, como mencionan en ese comentario, lo poco que le importa al gobierno en conjunto federal, estatal, este tipo de acciones. Creo que en el ámbito de la iniciativa privada en nuestro país sí está muy peleado para los egresados y para los profesionistas, pero también en el ámbito público también creo que es muy difícil esta rama. Creo que solo pocos gozan de este tipo de empleos y pues bueno, ojalá que el gobierno oferte más bolsas de trabajo en donde pueda apoyarse a la ciudadanía en general. Pero la falta de esas oportunidades te obligan a tomar, como decía Luciano Martínez, la oportunidad que en el momento se te ofrece, aún sin la seguridad social. Juan Roberto Zavala, la misma necesidad te orilla. Muy triste, concuerdo totalmente con él. Creo que a veces la necesidad nos orilla a tomar empleos donde las condiciones laborales son totalmente deplorables, son totalmente denigrantes. Lo hemos visto en muchos casos en lo personal. El más se ve en la iniciativa privada, desde luego sin prestaciones, con horarios totalmente cargados, con horas más de las que debes de trabajar. Eso es una realidad que no solamente los jóvenes vivimos, es una realidad que todo México vive, no solamente los egresados universitarios. Sería egoísta de nuestra parte decir que solamente lo vive el sector universitario. No, creo que es una realidad que todos los mexicanos vivimos. La informalidad en los empleos de México es algo que todo México vivimos. Pues bueno, ojalá que la Coparmex en conjunto de distintos órganos públicos sean los encargados de llevar a la formalidad a las empresas para que más y cada vez más mexicanos tengan acceso a la seguridad social. Creo que no es justo porque tienen familias, porque tienen una realidad que deben cambiar y al no tener seguridad social, pues bueno, no tenemos ni siquiera lo más básico que es la salud. Martínez, ya para ir cerrando. Creo que lo más preocupante, por ejemplo, es esta parte del seguro social, porque recordemos que muchas veces el que una sola persona trabaje en casa y que tenga seguro social también le ofrece la protección a veces a sus hijos o a su esposa, con lo cual ya no solamente están o tienen acceso a la salud una persona en una familia, sino que son los integrantes de la familia gracias a que pues una persona cuenta con ese seguro social. Que le hemos llamado, es también muy importante que si se le va a permitir a la iniciativa privada jugar de esta manera, poniéndole, no sé, otro nombre a los puestos de trabajo, con lo cual se pueda desligar de pagar, por ejemplo, este tipo de situaciones, tanto de seguro social, etcétera, pues entonces podamos garantizar, por otro lado, los gobiernos, el acceso a la salud a todos los mexicanos, que todos los mexicanos podamos tener acceso a la salud sin necesidad de, pues, ahora sí que de demostrar un ingreso o algo así, simplemente por el hecho de ser mexicano, tener acceso a la salud. Y creo que es algo en lo que no se han preocupado. Todavía está en juego esta parte del INSABI, que nadie sabe cómo opera, ni cómo va a servir, ni cómo darse de alta, ni si es gratis o no es gratis, pero yo espero que pronto se pueda resolver este tipo de situaciones sin importar el color del partido, ni quién está al frente, ni quién no. Es muy importante que
esta parte específicamente de la salud se pueda garantizar para todos los mexicanos y más para aquellos que trabajan y que no tienen un seguro social para protegerse. Gracias, Luciano Martínez. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder participar en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias también, Juan Roberto Zavala. Muchísimas gracias, Claudia, por la oportunidad, por permitirnos expresar nuestras opiniones y muy contento, igual que Luciano. Espero volver a seguir siendo invitado para expresar pues libremente mis pensamientos. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí, muchísimas gracias. Y aquí te esperamos la próxima semana, Juan Roberto Zavala, al igual que a Luciano Martínez, por supuesto, a la distancia, usted lo sabe, por encontrarnos en medio de una contingencia, de una pandemia. Bueno, pues la participación de los jóvenes universitarios es a la distancia. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí está la opinión de los jóvenes universitarios con este tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. No nos queda más que agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.